Beethoven, uno de los compositores más importantes de la historia de la música, tuvo que afrontar una gran desventaja en su vida, la cual fue su sordera. Pero la sordera no fue un obstáculo para él. Beethoven fue capaz de superar esta limitación y crear obras memorables de la música. A sus 26 años presentó síntomas de sordera y a los 44 años Beethoven quedó completamente sordo. El quedar sordo le causó una gran frustración, hasta el punto de querer suicidarse. Mientras iba empezando su sordera, Beethoven utilizaba auxiliares auditivos disponibles en su época para poder seguir componiendo, pero mientras más perdía su oído iba encontrando otro método para poder componer. Beethoven llevaba muchos años componiendo, ya tenía bastante experiencia, así que podemos decir que sabía cómo sonaría la música cuando la escribía, mas sin embargo no fue nada fácil. Al final, Beethoven se las ingenió para poder crear otro método, que fue poner el extremo de un palo de madera en el piano y apretaba el otro extremo con los dientes. Y al tocar, las vibraciones del piano pasaban por el palo hacia su mandíbula y de ahí a su oído interno, lo cual actualmente a eso se le conoce como la conducción ósea. Gracias a esto, Beethoven logró componer sus sinfonías y demás obras. Beethoven ya llevaba más de 10 años sin aparecer en público, cuando se anunció un concierto en el Teatro de la Corte Imperial en el cual Beethoven dirige su novena sinfonía. En el cuarto movimiento de la novena sinfonía, Beethoven se inspiró en un poema Oda a la Alegría de Friedrich Schiller. Y ese cuarto movimiento es la melodía famosísima que todos conocemos, que es el himno a la alegría. A lo largo de su vida, Beethoven se esforzó para superar su discapacidad. Su sordera le dio una nueva perspectiva sobre la música. Comenzó a ver la música como un lenguaje universal, algo que todos podíamos disfrutar independientemente de nuestra condición auditiva.